Listo, Jenny Lucero, saludos. Ok, ¿cómo va, compadre? Todo bien, saludos. ¿Cómo van todos ustedes? ¿Bien? Que empiezan a llegar. Hola, 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 hola. Saludos desde Washington. Tan, qué bien. De Consuelo, Santa María. Rafa, bendiciones, gracias. Hola, ¿eres mi amor platónico? Wow, no solito para estar en tu video. Estoy esperando la solicitud de Andrés, que no aparece. Siempre le gusta hacerse esperar, no mentiras. Estoy esperando a Andrés. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. ¿Qué han hecho? Eh, a ver, ¿qué más? Desde Venezuela, qué chévere. Wow, Suiza. Suiza también está conectado. Madrid. Wow, cantidad de gente. Brasil también. Venezuela nuevamente. Barranquilla. Qué chévere. Divino. Eh, gracias, gracias por este Texas también. Wow. Todas estas lindas palabras que la gente está escribiendo. Wow, qué chévere. Eh, wow. Desde Costa Rica también. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? ¿Dónde estará? Uy, ¿quién es esta? No. Entonces estamos, Inglaterra también están conectados, ¿no? De todo lado. Me encanta el papel en pura sangre. Bueno, se acabó esta semana acá en Colombia nuevamente. Bucaramanga, Santander, República Dominicana. Eh, ¿Qué más? ¿Quién me está escribiendo? Perdón. Hola, Dios te bendiga. No, que estoy conectado, dice Andrés. ¿Y por qué elimina? No. Andrés, tienes que enviarme solicitud. No la veo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Para entrar, espérate, ya lo vi. Acepta. Creo que ahí vamos, Andrés. Eh, véanlo, Ya véanlo. estamos. ¿Qué más, Andresito? ¿Cómo ¿Bien o estás? no? Bien, ¿Cómo va todo? afortunadamente. Todo Qué bien. bueno. Mira, gente de toda parte del mundo, Inglaterra, Suiza, Madrid, Venezuela, Puerto Rico, La Guajira. eh, bueno, hay mucha gente conectada. Qué bueno, qué chévere. Y ahí poco a poco pues van sumando. Eso habla de Eh, la relevancia de la conversación. sí. Y bueno, pues como tenemos tan poquito tiempo, pues yo creo que deberíamos empezar como a tocar el tema, ¿no, Andrés? Sí. Y pues yo quiero partir a ver, curiosamente, hace como 20 días había hecho yo un video donde estaba haciendo una pregunta que para mí era sencilla y resulta que no era tan sencilla. Pero lo que más me causó curiosidad es la aceptación o la respuesta que tuve de la gente que era sobre lo que es el sentido o el sentido de la vida para la gente. Y de verdad fue increíble, la gente lo tomó muy en serio. O sea, Mm. les dije, quiero hacer esto sobre lo que es el sentido, a ver si ustedes me ayudan, qué piensan ustedes, qué es para ustedes el sentido. Andrés, yo creo que todos estos tiempos tan raros, extraños y fuertes que estamos viviendo hoy día, precisamente, eh, después de la pandemia y todo lo que está sucediendo, a lo mejor creo y la sensación que yo tuve del por qué la gente se estaba conectando tanto, digamos, a la hora de hablar, de expresar lo que piensan y sienten acerca del sentido, es precisamente por lo que está sucediendo ahorita, hoy día en el mundo y a lo mejor, por más de que haya, entre comillas, se haya medio superado la pandemia, porque todavía sigue, siento como
a nivel social como que un vacío de ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Mm. Decíamos que íbamos a ser mejores seres humanos, pero pensábamos después de la pandemia y creo que salimos fue peor, ya tenemos una guerra que está afectando el mundo de una manera absurda y bueno, pues o sea, los mismos problemas, o sea, creo que no mejoramos nada y no evolucionamos nada y no aprendimos nada, pero bueno, aquí estamos y hablemos del sentido, a ver qué es lo que puede pasar con la gente y qué es lo que puede pensar acerca de lo que es esto del sentido. Mm. Y bueno, pues Andrés, no sé, creo que te dejo la palabra. Sí, gracias. ¿Cómo podemos empezar a abrir este tema? ¿Cómo que Pues a ver, podríamos? ¿Qué es el a, a- sentido? a mí me gustaría quizás empezar cuando mandaste el video hace como, ¿qué fueron eso? 2 semanas, ¿cierto? Sí, como 2 semanas. Eh, tú compartiste que tenía que ver con un libro que te acababas de leer, que es El Claro que hombre en sí. busca de sentido, ¿no? Exactamente. Un libro de Víctor Franco. Y, Correcto. y de pronto me gustaría un poco empezar esta conversación con una frase de él del libro. Excelente. Eh, y la frase es la siguiente, y la voy a leer. Así que por eso voy a bajar la mirada un segundito para poderla leer aquí abajo. Y Claro, es, tranquilo. entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta está nuestro crecimiento y nuestra libertad. Esa es una frase que yo tengo subrayada, anotada para tenerla a la mano y poderla ver con mucha frecuencia. Porque, porque, como tú dices, están pasando muchas cosas. Y una de las cosas que nos pasa a los seres humanos con lo que pasa allá afuera, es que empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y para qué? ¿Y para qué Mm. hacemos todo lo que hacemos? ¿Y qué sentido tiene que sigamos esforzándonos? ¿Y, y qué importa si hago X o si hago Y, si al final del día, lo que sea? No, podemos llenar los espacios con una cantidad como de reflexiones, de juicios automáticos que nos aparecen acerca de todo lo que está pasando. Y creo que una de las cosas que pocas veces hacemos es justamente hacer una pausa y decir, venga, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y yo puedo elegir mi respuesta cuando aprovecho ese espacio. Y Ok. la manera en que respondemos a lo que está pasando tiene mucho que ver con cuál es el sentido. ¿Cuál es el sentido? Por ahí acabo de ver que alguien pregunta que cuál es el nombre del libro. Para la persona que está preguntando, se llama El hombre en busca o en búsqueda de sentido. Ahí lo está poniendo Rafa. Exactamente. Recomendadísimo. Súper Recomendadísimo. recomendado. Súper recomendado. Entonces, creo que tiene que ver con eso, Rafa. La humanidad, pero además fíjate que, claro, está acentuado en este momento. La humanidad está pasando por momentos muy duros y está pasando por crisis muy, muy, muy difíciles. Está pasando por una crisis ambiental, está pasando por una crisis social, Sí. está pasando por una crisis, eh, incluso en este momento, esa crisis social está con una guerra pues, en Rusia y en Ucrania. Está pasando por una crisis en lo que decías con el tema de la pandemia. Está pasando por una crisis en todo lo que tiene que ver con el tema, llamémoslo, financiero, profesional, de carrera, todo lo que tiene que ver con el mundo laboral. En fin, muchas cosas que están sucediendo ahí, pero digamos que uno lo puede enmarcar en tres cosas fundamentales, que son lo que está pasando con el mundo y lo ambiental, llamémoslo así, lo que está pasando a nivel social, en distintos aspectos. Algunos dirán es un tema del racismo, por ejemplo en Estados Unidos muy marcado, otros dirán no, es un tema mucho más de las clases sociales,
Otros dirán, no, es un tema justamente asociado con las clases sociales de los ricos y de los pobres. Otros dirán, es un tema de la lucha de poder. Bueno, pero temas sociales, ese es el segundo. Y el tercero es el tema hay una crisis espiritual, hay una crisis espiritual o psicológica, si la queremos ver más bien así para quienes de pronto se vayan más por ese lado. Ok. Pero el tema es, eso nos deja como sin sentido, como, oiga, ¿para qué? Uno, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿A qué vinimos a este mundo y para qué estamos aquí? Pero dos, ¿para qué hago yo todo lo que hago? ¿Y qué diferencia hace lo que yo hago? ¿Qué diferencia hace lo que yo hago? Y yo creo que el sentido le apunta, entre otras cosas, a eso. Eh, y nada, tú hiciste la pregunta de qué es el sentido. Sí, Yo no creo que no creo que hay una respuesta única a esa pregunta. no, imposible. Y sí, no, para nada. Sin embargo, dentro de lo que yo, digamos, con lo que yo trabajo y lo que yo he venido aprendiendo ya por muchos años, yo creo que hay pistas que podemos encontrar de quienes han venido antes y de quienes incluso hoy en día viven. Hay un maestro mío que se llama Bob Dunham. Él es un norteamericano. Eh, él es maestro mío desde algo que él llama el liderazgo generativo y la perspectiva generativa. Esto es un modelo, digamos, de entender cuáles son las estructuras que nos conforman como seres humanos, qué hace que hagamos lo que hacemos. Y una de las cosas que él dice, él habla de algo que en inglés se llama el care, que traducido al español la mejor manera de traducirlo literalmente, care se traduce como cuidado, pero el sentido completo de lo que queremos expresar con esa palabra es cuidar de lo que nos importa. Y yo creo que el sentido tiene todo que ver con eso. Tiene que ver con conectarnos con lo que nos importa, con lo que es importante para nosotros en la vida y con poder cuidar de la mejor manera posible, desde nuestra contribución, de eso que nos importa cuidar. No solamente a hoy, sino que a los seres humanos también nos importa cuidar del futuro. Hay futuros que nos gustan y hacia los que nos queremos acercar, y hay futuros que no nos gustan y de los que nos queremos alejar. Y el sentido tiene que ver con eso. Ok. Entonces, la fuente del sentido, creo yo, es que nos conectemos con qué es lo que profundamente nos importa cuidar en la vida, nuestra vida y la vida de aquellos que amamos y que están alrededor nuestro. Un paréntesis, digamos, o sea, como para, obviamente, pues invito a que la gente que quiera leer ese libro se lo recomiendo. Eh, Víctor Frankl, el autor de ese libro, fue una persona que tuvo que vivir en la Segunda Guerra Mundial. eh, Fue de los que estuvo en los campos de exterminio de los alemanes en ese entonces y pues obviamente la experiencia que él tuvo que vivir fue bastante desagradable y es la descripción que aprovechó bajo sus circunstancias, eh, pudo aprovechar esas circunstancias para sacar provecho y ganancia de lo que de pronto, para buscar él mismo darle un sentido a lo que estaba haciendo o lo que estaba viviendo. Era una situación bastante compleja, bastante difícil para él, pero en base a lo que estás diciendo, creo que la mayoría de personas que llegó a estar en ese momento siempre pues, o sea, mantuvo una pequeña ilusión acerca de, ok, después de esto, pues yo lo que quiero salir es a ver a mi familia y nada más. Y creo que la familia se volvió algo muy importante para ellos, para todos estos prisioneros. Y en esas precisamente creo que Víctor aprovechó las circunstancias para, pues tenía todo el escenario para poder trabajar y tratar de entender lo que somos, lo que es la miserableza del ser humano ante ciertas circunstancias y cómo las puede enfrentar o asumir. O sea, todos tenemos problemas, todos tenemos angustias. Tú estás hablando de cuidar de algo, pues, o sea, tú empiezas por uno, ¿no? O sea, de pronto, no sé, no estamos hablando de cosas materiales, no estamos hablando
de cosas, de riquezas, del anillo, estamos hablando de algo más, Andrés, ¿qué es? ¿Cuidar de qué? Sí, sí. Sí, déjame, antes de volver a esa última parte, déjame Adelante. devolverme a lo primero que dijiste, a lo primero que Dale. dijiste, y es el contexto de Víctor Frankl y de quién es Víctor Frankl. Como dijiste, sobreviviente del exterminio nazi. Y una de las cosas, o sea, eso, eh, el exterminio nazi es una cosa inimaginable, es impensable, o sea, es como, ¿cómo es eso posible? Y él es una de las personas que pasó por campos de concentración. De hecho, estuvo, si no estoy mal, en uno de los más famosos que se llama Auschwitz. Y él logró sobrevivir. Sí. Y en su trabajo, justamente, la manera en que él capitalizó esa experiencia, que cualquiera diría, oiga, pero ¿quién le saca provecho a esa experiencia? Bueno, él le sacó provecho. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de darse cuenta de algo fundamental. Y es que él y sus compañeros pues, de encierro y de tortura y demás, eran capaces de anticipar con mucha precisión quiénes estaban a punto de morir. Es decir, ellos venían a alguien y decían, esta persona no sobrevivió 24 horas. Y era así. Y era así, o sea, era una predicción muy acertada. Y al mismo tiempo entonces también sabían lo contrario, sabían quién sí iba a sobrevivir. Entonces, lo que él empezó a estudiar fue eso. ¿Qué es lo que hace que algunas personas sobrevivan y otras no, si al final del día estamos bajo las mismas condiciones, bajo las mismas circunstancias? Y entonces lo que él logró identificar es que quienes sobrevivían eran personas que estaban conectadas con el sentido en sus vidas, cualquiera que ese fuera. Entonces, hablar del sentido creo que también tiene como importante este marco, y es el marco de que el sentido es incluso de vida o muerte. Quien tiene sentido vive y quien no tiene sentido está muriendo, así sea poco a poco. Eh, y entonces, si tratamos de conectarlo con, ok, ¿qué es esto del sentido y qué podemos aprender del sentido? Una de las cosas que podemos aprender es que el sentido no depende de las circunstancias. Cuando preguntas, pero ¿de qué estamos hablando? Y por qué no, esto no es como algo superficial, no tiene que ver solamente, por ejemplo, con las cosas que tenemos, no, tiene que ver con algo mucho más profundo, porque el sentido justamente no tiene que ver con las circunstancias. El sentido, entre otras cosas, nace del mundo interior, nace del mundo interno, y el sentido es algo que se traslada a la forma en que nos presentamos y en que vivimos en relación con el mundo externo, pero viene de adentro, no depende de las circunstancias. Por eso es que muchas personas eh, aparentemente lo tienen todo, y tú y yo tuvimos una conversación como preparación para esta conversación, donde hablábamos de las personas que aparentemente lo tienen todo, ¿no? Que bajo los estándares sociales, sí, tal cual, comillas, comillas, que bajo los estándares sociales aparentemente lo tienen todo y que no necesariamente son felices, no necesariamente se sienten plenas. ¿Por qué? Porque hay algo allá adentro que está faltando. Y es justamente esta conexión con qué es lo que a mí me importa cuidar desde el nivel un poco más profundo de mi ser. Es una conversación en donde necesitamos aprender a escuchar, dependiendo de la corriente de la que las personas que nos están escuchando vengan. Hay personas que hablan, por ejemplo, del tema del alma, pero hay personas que hablan simplemente de algo mucho más, quizás mundano, llamémoslo, aunque trascendental de todas formas para mí, que es el corazón. Y es cómo aprendemos a escuchar. Cuando hablamos aquí de ese cuidar de lo que nos importa, estamos hablando de cuidar de lo que nos importa desde el susurro de nuestra alma, desde el susurro de nuestro corazón. ¿Qué es eso que cuando nosotros podemos hacer una pausa y podemos escucharnos, podemos escuchar nuestro corazón, podemos escuchar el alma? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que vale la pena?
qué es lo que tiene sentido, qué es lo que genera valor, qué es lo que generaría satisfacción, pero satisfacción en el sentido de plenitud, no simplemente satisfacción en el sentido de, hoy en día la ciencia ya reconoce que hay una hormona muy importante para el ser humano, que se llama la dopamina. Ujú. La dopamina se produce cada vez que logramos algo, pero la dopamina también se produce de maneras que es, por ejemplo, adictiva, de maneras no sanas, como por ejemplo las drogas, el alcohol, ese tipo de cosas. No estamos hablando de ese nivel, de esa satisfacción, digamos, de ese Ok. placer, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo que nos conecta con la plenitud, con ese estado de vida en el que, aunque las circunstancias puedan ser difíciles, nosotros decimos, yo me siento pleno con la vida que tengo. Soy capaz de conectar con la gratitud por mi vida, por lo que tengo, por quién soy, por quienes tengo alrededor. Y me conecto con la ambición y el deseo y el entusiasmo de decir, yo quiero cuidar de. Y fíjate que ahí entonces se traduce en algo. En, en la metáfora, y yendo a lo que tú decías de primero yo, es la metáfora del avión, ¿no? Quienes hayan viajado en avión saben que dan las instrucciones, las asistentes de vuelo, las aeromosas, etcétera, y dicen, ok, si en caso de un evento llegan a caer las máscaras de oxígeno, ¿qué es lo que usted tiene que hacer primero? Póngase su máscara primero. Cuide de usted primero. Porque si usted no cuida de usted, no va a poder cuidar de los que tiene alrededor. Sí, 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 que uno queda como que primero uno y después sí los niños, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Porque Pero no sí, pues, podemos cuidar de los que tenemos alrededor si no cuidamos de nosotros mismos. Entonces, estamos hablando como de esa profundidad y de ese nivel de cuidado, de un cuidado que nos conecta con lo vital. ¿Cómo vamos? no, ¿Cómo suena eso? excelente, excelente. Estoy así. Oye, no, de verdad, no, 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 genial. O sea, o sea, a ver, hay algo que, a ver, el éxito, la gente a veces confunde que para tener un sentido en la vida tengo que ser exitoso. No, no, cierto. Eh, en la charla que nosotros tuvimos la pasada, utilizaste un ejemplo que me causó curiosidad y es la de los astronautas, por ejemplo. Sí, sí. Hablábamos de el ejemplo. Del Cuando ejemplo. en el contexto era, estábamos hablando de las personas muy exitosas y cómo no necesariamente eso se traduce en plenitud, en una sensación de satisfacción que esté ahí presente a lo largo del tiempo. Y hablábamos justamente de los astronautas, de aquellos que, especialmente de aquellos, y esto le pasa, es para hablar de las personas que alcanzan cierto nivel de éxito nuevamente, ¿no? Y uno de esos ejemplos es las primeras personas que llegaron a la Luna, los primeros astronautas en llegar a la Luna, Neil Armstrong y sus colegas. O sea, ¿qué más hay que eso? ¿Qué más hay que ser el primer ser humano que sale de la órbita terrestre para llegar a la Luna? No hay, Sí, no, hay, no, no, wow. o sea, pensémoslo así, porque hoy en día nosotros pues nacimos en la generación en que eso es un hecho verificable. Aunque haya teorías de la conspiración que dicen que no, que el ser humano no llegó a la luna, pero bueno, no nos Sí, vayamos para allá. Pero el tema es un hecho verificable. Y nosotros, yo nací en el año 70, esto fue en el año 69, entonces claramente nosotros decimos, sí, pues sí, se puede llegar y el hombre sí llegó a la luna. Pero pensémoslo así, por mucho más de 2000 años, el ser humano nunca había hecho eso. Nunca había llegado a la luna. Es decir, era nuevamente como nadie se lo podía imaginar que eso iba a llegar a suceder finalmente. Y terminó sucediendo. Y tú eres uno de esos hombres que llega allá a la luna y dice, lo logré. Y vuelves a la Tierra y te reciben con desfiles, te reciben los más altos dignatarios del mundo, reyes, presidentes, en fin, tienes una comunidad de fans, todo el mundo quiere tomarse una foto contigo, todo el mundo quiere hablar contigo. Además te dan bonificaciones económicas, te dan regalos, todo lo que tú quieras. ¿Y sabes qué pasó con muchos de los astronautas?
que después se entregaron a algunas adicciones, que después entraron en unas depresiones profundísimas. Claro, pienso yo que porque ¿qué hay más allá de poder lograr de, hey, ya fui a la luna, ¿ahora qué hago? Exactamente. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora Es qué? decir, mi sentido se agotó. Lo que me daba sentido, que era lograr esto, lo logré y no logro encontrar ni construir un nuevo sentido, un sentido distinto. Y es lo que los lleva a ese nivel de depresión profunda y es la falta de sentido. Entonces, el tema es cómo es que construimos, cómo es que nos movemos en dirección de lo que queremos. Lo logramos, que eso es importante, creo yo, pero adicionalmente decimos, ok, pero la vida continúa. ¿Y cuál es mi siguiente horizonte? ¿Cuál es mi siguiente cima de la montaña? Si es que lo ponemos en la metáfora de la siguiente cima de la montaña. En fin, ¿cómo es que yo continúo la vida y la vida no se me acaba cuando logro X, Y o Z? ¿Cómo es que incluso una palabra que estuvo muy de moda, me acuerdo a los principios de la pandemia, que después la gente ya decía, ya no quiero oír más esa palabra, y es, ¿cómo me reinvento? ¿Sí o no? Sí, sí. Pero, pero es eso, la reinvención tiene que ver con que tiene sentido para mí continuar. Claro, hay algo que es a ver, unos dicen que la vida no tiene nada de sentido y otros dicen que el sentido consiste en la naturaleza misma de sobrevivir. Es, Sí, es como, a ver, es como tratar o sea, no hay un conformismo, o sea, creo que me atrevería a decir, yo no soy ni psicólogo ni nada, pero desde el comienzo, de los mismos comienzos de la humanidad, el ser humano ha venido, pues aparte de vivir, es más que todo a sobrevivir. Y pues para sobrevivir, o sea, tiene que empezar a buscar ciertas cosas que le puedan dar un sentido. No somos como una abeja, perdón, obrera, que ellas llegan a este mundo es a cumplir su función de abeja obrera, y no es que la abeja quiere decir, no, ahora yo quiero ser reina, no, no, no. Tú naciste para ser obrera y vas a morir siendo obrera. Ese yo creo que es como que en la naturaleza en general, todos los animales pues nacen con un propósito, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Aquí nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos al que quiera y todos igual vamos a morir. Pero sí hay un cambio en esa parte como en el medio que marca la diferencia de hasta dónde quieres llegar o cómo quieres sobrevivir ante todo lo que se está viviendo, ¿no? sí, y déjame entonces ahí mencionar algo porque yo creo que esto es importante cuando hablamos de cómo estamos constituidos como seres humanos, cuál es nuestra estructura. Okay. Y no voy a hablar de la estructura biológica, no, estoy hablando de la estructura de lo que nos hace ser humanos. Y es que nosotros vivimos inmersos, como en el pez en el agua, que el pez no sabe, no sé si sabes el chiste, va un pez por ahí nadando y otros peces le preguntan desde otro lado, le dicen, ¿y cómo está el agua? Y le dice, ¿cuál agua? El pez no ve el agua. No el Y agua, ok. nosotros una cosa que no veíamos de lo que significa ser humanos es que los seres humanos vivimos inmersos en algo que llamamos las conversaciones, las historias, los relatos acerca de qué es la vida y de cómo es la vida. Y, y eso que tú decías hace un momento, de que nacemos, por ejemplo, para sobrevivir o nacemos ¿cómo se llama esto? Para redimirnos del pecado original o nacemos para tantas posibilidades que podemos darle a esa respuesta. Al final del día es una historia. Cuando digo una historia no estoy queriendo restarle valor.
Lo que estoy queriendo decir es algo que además estoy tomando prestado de otras personas y es, nosotros no vivimos en el mundo tal como es, vivimos en la conversación que tenemos acerca de cómo es el mundo. Y entonces cuando nosotros nos contamos la historia de que venimos, a mí qué historia me contaron, me contaron una historia similar a la que tú acabas de decir. Los seres humanos somos seres que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, porque somos animales. Ah, bueno, pero me dijeron algo más. Me dijeron los seres humanos, digamos, tener una vida completa y plena y tal, necesitamos plantar un árbol y escribir un libro. Tener casa, carro y beca, y en ese reproducirnos, pues digamos que criar personas de bien. Entonces, como que eso expande un poquitico la interpretación. Y le da, pero fíjate, quien cree que los seres humanos somos solamente animales, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ese es un sentido para la vida, que nos lleva a ciertos comportamientos y a ciertas interpretaciones de lo que es posible y de lo que no es posible. Ahora, si yo creo que tengo que plantar un árbol, escribir un libro, tener carro, casa, beca y además criar buenos seres humanos, esa es otro sentido distinto. Me abre otras posibilidades distintas, que me llevan a otros comportamientos distintos. Pero no son los únicos dos sentidos, ahí acabo de mencionar dos. Hay quienes nacen y dicen, no, somos seres espirituales. Y nosotros venimos aquí es a realizar un proceso de aprendizaje durante esta vida. Y por lo tanto todas las experiencias tienen que ver con qué es lo que vamos a aprender. Y esa es otra historia. Y esa historia abre también otro mundo de posibilidades distintos. No estoy diciendo que una sea mejor que otra, estoy diciendo son distintas historias. Cuando digo historias son distintos relatos acerca de qué es la vida, de qué venimos a hacer acá y de para qué estamos acá. Esas preguntas son preguntas que de alguna manera son inevitables para el ser humano. Es decir, cuando digo que son inevitables, ¿qué quiere decir? Que la mayoría de nosotros en algún momento de la vida nos hacemos esa pregunta. Algunos nos detenemos más a mirarla y a tratar de responderla y algunos otros simplemente no lo hacen. Y cuando paramos a hacer esa pregunta es cuando de pronto tenemos algo de sufrimiento, fracaso o dolor. A ver, otra vez, ¿cómo es eso? Digamos, cuando nos detenemos a pensar de lo que puede hacer el sentido, es necesario, o sea, basarnos en lo que es el sufrimiento, el fracaso, el dolor para poder, digamos, es necesario el sentir esos sentimientos de fracaso, de dolor para poder avanzar y decir, ok, listo, de ahí yo puedo motivarme para poder seguir adelante y seguir sobreviviendo. Sí, hay personas para las cuales eso es. De hecho, hay tradiciones orientales que se dedican a, que esa es como su visión del mundo. Nosotros venimos acá a pasar por unas experiencias de dolor y sufrimiento que nos van a enseñar. Y el dolor está garantizado. De hecho, hay una buena parte del mundo que dice, mire, en la vida si hay algo garantizado es que usted va a tener dolor en algún momento de la vida. No se Pero puede evitar, nuevamente, no se puede evitar, obvio. nuevamente, pero ese es uno de los relatos. Hay otras personas que dicen, no, la vida no es eso y es más que eso. Entonces, ¿por qué estoy haciendo un poquito de énfasis en esto? Porque no quiero como tampoco que la gente que me escucha, no quiero como generar aquí como de qué estamos hablando. A lo que le estoy queriendo apuntar es a que nosotros también tenemos la posibilidad de elegir cuál es nuestro relato. Dándonos cuenta de qué, primero que todo, de que siempre vivimos en un relato. Muchas veces vivimos en un relato que nosotros no elegimos. ¿Yo qué digo? Yo digo algo cómicamente a veces. Lo digo cómicamente, pero además para mí es súper real. Yo nací, de hecho yo nací en México, pero me crié aquí en Colombia. Yo nací en México y me crié aquí en Colombia. Y nací dentro de un contexto de una familia católica, con valores cristianos y católicos. Y por lo tanto, dentro de esa tradición
y la mayoría, digamos, de la cultura occidental, uno normalmente en lo que es aceptado por la cultura o por la mayor parte de la cultura, no por todo el mundo, pero la mayor parte de la cultura, uno solamente tiene una mujer. Pero yo digo, si yo hubiera nacido en el Medio Oriente, donde tuve la oportunidad de vivir en algún momento, y yo me acuerdo que alguna vez le preguntaban a una persona a un árabe, le decían, oiga, eh, una persona le contaba eso, le decía, sí, es que yo tengo una esposa. Y el árabe le dice, ¿usted tiene solamente una esposa? Dice, sí, yo solamente tengo una esposa. Y el árabe se totea de la risa, es como que no se puede aguantar de la risa. ¿Por qué? Porque para él, Esa concepción. desde su cultura, desde lo que él heredó, pues lo natural es tener dos, tres mujeres. Si yo hubiera nacido en el Medio Oriente, lo más seguro es que tendría tres mujeres y por ahí 20 hijos. Pero no. Entonces, nuevamente, nosotros no nos damos cuenta muchas veces de cuáles son las historias en las cuales hemos nacido y dentro de las cuales vivimos. Déjame ponerlo en otro ejemplo súper sencillo. Hubo una época en que el ser humano creía que la Tierra era plana, que llegábamos a cierto punto en el océano y de ahí había un precipicio infinito y habían monstruos y toda la cosa. Y esa era la realidad en la cual se vivió por muchísimo tiempo. La realidad en la que vivimos hoy en día no, la Tierra es redonda y los monstruos de los que hablan no existen. Son dos realidades distintas, son dos sentidos muy distintos. Y en la medida en que vamos evolucionando, una de las cosas que podemos ir haciendo justamente es eligiendo cuál es el sentido que le damos a nuestra vida. No simplemente como venga, me invento una historia, aunque hay personas que hacen eso, y es que se inventan una historia fantasiosa de la vida y de lo que significa la vida y la viven, y eso puede ser sano o no sano. Pero no estamos hablando de eso, no estamos hablando simplemente de venga, me invento cualquier cosa. No, estamos hablando de decir, oiga, realmente cuando yo me detengo a hacerme las preguntas trascendentales del ser humano, ¿cuál es mi respuesta? Porque independientemente de que yo me haga la pregunta o no me la haga, estoy viviendo la respuesta. ¿Hace sentido eso que acabo de decir? Ok. Es como decir más o menos lo que uno espera de la vida realmente no importa, sino lo que importa es qué es lo que la vida espera de uno. Es, es darnos cuenta, aquí por ejemplo, veo que Kabuya G, que nos está escuchando, dice, es igual como los que no queremos casarnos, no vemos la realidad de estar casado. Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con decir, oiga, yo nací Normas, quizás en normas una... impuestas por una sociedad que tienes que hacer esto, luego tienes que hacer lo otro y toda la cosa, que vamos todos como en automático, que creo que más allá de decir, porque es que es un tema muy profundo esto del sentido, y a lo mejor trato, creo que puedo entender a la mayoría de personas que, por ejemplo, escribió tanto por la parte de la publicación y en el chat interno, es la misma esencia que uno está buscando todo el tiempo. Yo también lo busco, o sea, todo el tiempo estoy preguntándome, "Bueno, ¿y esto para qué? Y sí, logras como que vas escalando como que ciertos peldaños, se te va llenando como que algo por dentro, como dice, bien, lo estoy logrando, muy bien. O sea, desde que me gradué del colegio, después pasas para la universidad, después vas logrando todo este tipo de cosas. Primero sí, vas creciendo, luego vas a la madurez y después de la madurez encuentras una novia y después de la novia te quieres casar. O sea, todos vamos como en automático, pero ahí en ese automático es cuando nos sentimos más vacíos porque como que vamos todos por la misma banda, que voy yo por la cuestión de la sociedad de consumo, que a todos nos llevan en la misma banda y que todos va llegando al final como a un precipicio donde todos vamos cayendo, pero no tenemos la menor idea, ok, sí, ¿y qué? ¿Y esto para dónde me lleva? Y luego, ¿de aquí para dónde voy? Y así empieza a funcionar todo, pero no le hallo la razón, no le hallo la razón. Volvemos otra vez a la gente exitosa, que tengo carro, casa, beca, de todo,
pero tengo una esposa maravillosa, tengo unos hijos espectaculares, tengo todo lo que a lo mejor aparentemente podría dar una plenitud, pero no lo hay, no lo hay. Ujú, Y ujú. ese vacío es lo que nos hace encontrar en más de un momento como que, sí, pero ¿qué? O sea, ¿cuál es la idea de todo esto, Andrés? O sea, Hagamos esto muy real, Rafa. a ver, Hay un ejercicio que a mí me encanta. Y quienes lo puedan hacer por escrito, háganlo por escrito. Yo les voy a dar algunas palabras, porque quiero que veamos cómo es esto real. Les voy a dar algunas palabras. Y cada una de las personas que nos está escuchando, y tú y yo, pensemos en lo siguiente. ¿Qué significa esa palabra? Pero no qué significa por el diccionario, sino cuál es la historia o el relato que está vivo en mí. ¿Sí? ¿Cuál es la historia o el relato que está vivo en mí? Entonces, voy a darles unas palabras, unas poquitas solamente para que pues, nos demos cuenta de esto. Les voy a dar una palabra. ¿Qué significa para ti, para quien está escuchando? ¿Qué significa hombre? ¿Qué imágenes aparecen ahí? ¿Qué ideas? ¿Qué sensaciones? Etcétera. ¿Qué significa hombre? ¿Qué significa mujer? ¿Qué significa éxito? ¿Qué significa trabajo? ¿Qué significa amor? ¿Qué significa hijos? ¿Qué significa nosotros? ¿Qué significa ellos? Podría seguir. Te garantizo algo con este ejercicio. Va a haber respuestas que se van a aparecer, pero no todas las respuestas van a ser iguales. Si pudiéramos tomar a todas las personas que estamos acá y pudiéramos ver nuestras respectivas respuestas, todas las respuestas, lo más seguro, cuando hago este ejercicio con grupos, lo más seguro es que todas las respuestas son distintas. Todas las respuestas son distintas. Algunas se parecen, pero todas son distintas de alguna manera. Cuando yo digo, por ejemplo, hombre, hay personas que inmediatamente piensan en machismo y sienten una sensación de opresión. Hay otras personas que con la misma palabra hombre van a decir, no, es como expansión, es crecimiento, es invención, qué sé yo, distintas cosas. Esa historia que aparece simplemente cuando mencionamos la palabra es una historia que está viva en nosotros, que la mayoría de las veces no nos hemos detenido a darnos cuenta de cuál es esa historia y que no la hemos elegido, pero que cuando, por ejemplo, nuevamente con la palabra hombre, si la gente que escucha hombre, cada vez que escucha hombre, escucha machismo, inmediatamente su relación frente a los hombres va a ser muy distinta a la relación que tienen las personas que escuchan crecimiento, líder, inventor, qué sé yo. Son dos mundos muy distintos. es Y la aquí manera entonces como de lo que estoy... cada quien percibe el mundo. Exactamente. Pero esa manera muchas veces nosotros no sabemos cuál es esa manera porque no nos hemos detenido, porque nadie nos ha hecho la pregunta y nadie nos ha hecho la pregunta para entender, esto es lo que significa para mí. ¿Y cuál es la consecuencia de que esto signifique para mí? ¿Cómo me relaciono yo con esto, dado lo que está vivo en mí como interpretación y como significado y como sentido de la palabra? Pero demos el siguiente paso. Ok, listo. Digamos que yo me doy cuenta de que cuando yo escucho la palabra trabajo, inmediatamente escucho esfuerzo, esclavitud, y esa es mi relación con el trabajo. Y de repente me doy cuenta de que eso es lo que es para Andrés el trabajo. Un momentico. ¿Y será que yo puedo inventar un sentido distinto, un significado distinto de la palabra trabajo?
¿Será que yo puedo, por ejemplo, yo una vez me encontré con una persona que admiro mucho, que es líder, empresario, etcétera, y decía, cuando el trabajo es juego, no es trabajo. Cuando yo por primera vez le escuché eso, yo dije, ¿cómo así que el trabajo puede ser juego? Para mí Sí, no era concebible que el trabajo pudiera ser juego, pero para claro. este hombre sí puede ser juego. Y cuando yo empecé a decir, mi trabajo es juego, es decir, mi trabajo es pasión, mi trabajo no es esfuerzo, mi trabajo es pasión, empecé a vivir mi relación con el mundo del trabajo Claro, porque es la muy manera como uno, distinto. como, o sea, sí puede uno cambiar ¿cómo se dice? Esas reglas, entre comillas, o normas que normalmente le dan a uno y uno modificarlas y darle el sentido que uno quiera corresponderle al momento, a la situación. Es interesante el ejercicio, claro. Sí, porque la cuestión del trabajo, o sea, sí, sí, entiendo perfectamente que uno dice, sí, Claro, y me pagan, claro, porque a ti te pagan por eso. y A ti me te pagan pagan por eso. por A ti te jugar. pagan por... No, bueno, nos pagan por el trabajo, pero No, pero en el sentido del juego, sí. claro, no, claro, pero ¿qué quiero decir? Que incluso en tu profesión, en la parte de tu vida como actor, para que tú puedas hacer un rol, ¿qué necesitas hacer? Construir un sentido para el personaje, ¿sí o no? Ujú. Necesitas construir todo un relato que hace que, sin importar qué está pasando en tu vida personal, cuando te metes ahí en el rol, ¿qué haces? Vives el sentido de ese personaje. Ya no vives el sentido de Rafael Nova, vives el sentido de ese personaje, ¿sí o no? Sí, es cierto. Y eso lo que demuestra es que nosotros podemos elegir. Nosotros podemos elegir. Y nosotros podemos inventar el sentido de nuestras vidas. O sea, Un sentido, dale, o sea, podemos decir, no podemos cambiar lo que nos ha ocurrido, pero sí podemos cambiar nuestra actitud ante las circunstancias. podemos cambiar nuestra actitud y podemos cambiar nuestra interpretación de lo que significan las circunstancias. Claro, claro. Yo durante, dale, Es que entiendo el vacío, entiendo ese vacío, porque es que yo también lo he sentido, o sea, ese vacío claro, que a veces uno está dándose contra la misma pared y o pasan los días y, pero esto es lo mismo, o sea, todos los días tengo que levantarme temprano, hacer esta cosa, y repites y repites y pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, y sientes como que todo es como que tan mecánico, todo como tan igual. Sí, puedo tener un buen trabajo o puedo tener un buen sueldo, pero no le hallo la razón y el sentido como que, sí, no sé si me estoy haciendo explicar. sí, yo creo que sí, y a todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado, pero es ese justamente entre el estímulo y la respuesta de un espacio. Y es cómo es que empezamos a elegir nuestra interpretación de lo que significan las cosas, de lo que es la vida. ¿Pero para qué? ¿Qué es lo que está en juego alrededor de esa elección? Bueno, en palabras de Víctor Frankl, lo que está en juego es nuestro crecimiento y nuestra libertad, nada más ni Ujú. nada menos. Pero entre otras está en juego el significado de la vida. Está en juego qué tan valioso es lo que estamos viviendo y está en juego qué tanto nosotros realmente vamos a poder sentirnos como seres plenos o no. Yo daba de una charla, especialmente durante el primer año de pandemia, la di varias veces, también en el segundo año, pero sobre todo en el primer año, que tenía que ver con, todos estábamos viviendo más o menos lo mismo. Y yo mostraba dos imágenes. Una imagen de un personaje así apocalíptico con una máscara de esas de gas, como de guerra bioquímica, y mostraba otra imagen de personas felices compartiendo y haciendo cosas juntas. Lo que yo le decía a la gente es lo siguiente, la pandemia, ¿qué va a significar para ti? ¿Va a significar la primera imagen del personaje apocalíptico protegido con trajes y yo no sé qué, y con máscaras de esas de gas? ¿O va a significar
las relaciones y los momentos hermosos que puedes pasar con los seres más cercanos con los cuales vas a tener que convivir durante estos meses, aunque no hubiera sido tu decisión original pasar este tiempo con ellos. Te puedes quedar con cualquiera de las dos cosas, porque es que nuestra elección, nuestra interpretación, nuestra elección de nuestro relato, a lo que nos lleva también es a la manera en que creamos memorias. Y entonces podemos recordar, y algunas personas van a recordar, y además tienen motivos. Esto no es una crítica para las personas, hay personas que pasan por cosas muy duras, así que no, para nada es una crítica de eso, pero vamos a recordar la pandemia y la época de la pandemia como una época apocalíptica, o vamos a recordar la época de la pandemia como un momento de unos recuerdos memorables, por ejemplo, con nuestra familia. En mi caso, la decisión fue, queremos elegir lo segundo, con mi esposa, con mis hijos, y estábamos encerrados con todo el mundo. Pero es, ¿qué podemos hacer para generar esas memorias, para construir esas memorias? ¿Cómo podemos inventar un sentido que nos permita construir eso? La actitud que se pueda tener ante estas circunstancias, eventualidad sea positivo o negativo. O sea, Tal ¿qué cual. actitud uno le puede aplicar a esto? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo darle una actitud o un sentido a lo que hacemos y a lo que vivimos? Porque se siente y se percibe un ambiente de inconformidad constante acerca de lo que está pasando, o sea, o de lo que se está viviendo. Y creo que en eso coincido con muchísimos de las respuestas de la gente que manifestaba eso. Hay unos que dicen plenamente están satisfechos bueno, la encuentran el sentido de la vida, ya sea a través de Dios, de la espiritualidad, de su trabajo, de sus hijos, su familia, todo eso, hasta ahí uno lo puede entender y cada quien le da su punto de vista acerca de lo que puede ser el sentido. Pero en general, siempre quedamos como que no sé, como que no hay no hay una respuesta satisfactoria que, que nos llene, o a lo mejor no somos muy conscientes de cómo podemos manejar ciertas circunstancias para poder darle un sentido a lo que uno está haciendo. Una vez es demasiado trágico. Uno dice, no, esto ya hasta aquí llegó, este es el fin del mundo, ya no hay nada más que hacer, ya la vida no vale y toda la cosa. No, es cuando de pronto esa voz interna que le surge a uno, hey, ¿qué pasa si haces esto, aquello, lo otro? O si le da a uno la vuelta a lo que está viendo y sencillamente busque la parte positiva y enriquezca. Por eso parto de que es más que todo sobrevivir, sobrevivir. O sea, creo que Víctor Frankl seguramente me atrevería a decir que más allá de todo lo que él pudo ver y descubrir toda la cosa, lo que pudo concluir es solamente aquellas personas que logran tener un sentido de la vida son los que realmente logran sobrevivir, ¿o no? Sí, y yo, por ejemplo, fíjate, hablando del ejercicio del ejercicio de las palabras, ¿no? Para mí, cuando yo escucho la palabra sobrevivir, para mí tiene que ver como con esfuerzo, tiene que ver con dificultad, tiene que ver con, pucha, esperemos a ver si soy capaz, pues, de salir adelante. Eso es lo que significa para mí. No estoy queriendo decir que para nadie más tenga que significar lo mismo. Y entonces, yo no creo que la vida sea eso. Yo personalmente no creo que la vida sea eso. Yo creo que la vida es mucho más que eso. Y, y entonces desde ahí me viene una frase que tiene que ver con el sobrevivir y es que yo no me acuerdo en este momento exactamente quién lo dijo ni cómo lo dijo, pero decían algo así y es uno de los grandes tristezas de la vida es que hay más gente muerta por fuera de los cementerios que en los cementerios. ¿Sí? ¿Por Sí. qué? Porque hay gente que no está realmente viva. Hay gente que, sí, uno les toma los signos vitales y tienen signos vitales, pero es gente que no está realmente viviendo. Entonces, por eso es que cuando yo escucho
que la vida es sobrevivir, yo digo, no, la vida no es eso, la vida es mucho más que eso. Sí, tiene momentos en que uno se siente así, sin duda, yo he pasado por ahí, pero no, pero cuando lo miro y miro la vida y la historia y además en lo que yo creo y mis valores, digo, la vida es mucho más que eso. La vida realmente tiene que ver con un sentido para mí mucho más grande. ¿Por qué estoy yo aquí en esta conversación contigo? Porque para mí tiene que ver con lo que a mí personalmente me da sentido en la vida, que es hacer todo lo posible para llegarle al máximo número de personas posibles, para que podamos transformar la realidad, para que podamos construir un futuro en el que no solamente nosotros, en nuestro ser de aquí a 20 años, en nuestro ser futuro, sino nuestros hijos y los hijos de sus hijos, las siguientes generaciones, tengan un buen lugar en el cual vivir. Y yo estoy aquí porque yo digo, es una oportunidad preciosa de llevar este mensaje al mundo, a la gente. Y eso para mí es un sentido que no tiene que ver con sobrevivir, que tiene que ver con conectarnos con él. ¿Cómo creamos una realidad? Voy a utilizar la frase de una persona que admiro mucho, que tengo la fortuna de conocer, que se llama Charles Eisenstein. Y él escribe varios libros, él es un matemático, filósofo, activista, etcétera. Y él escribió un libro en particular, tiene varios libros, pero tiene un libro en particular que el título del libro, voy a parafrasear el título del libro, es el siguiente: El mundo más hermoso que nuestros corazones saben es posible. Entonces, ¿qué es lo que me da sentido a mí? Y por eso digo, para mí estar vivo tiene que ver con más que sobrevivir, es cómo es que podemos construir ese mundo más hermoso que nuestros corazones saben es posible. Y ese es mi sentido. Y en ese sentido, para mí, sobrevivir se me queda chiquito. ¿Me explico? O sea, Sí, sí, pues creo que es un punto de vista, obviamente. de acuerdo. Por eso es que no hay una definición exacta o sea, esto desde la época de los filósofos, Sócrates, toda esta gente, cada uno da un concepto diferente acerca de lo que puede ser en realidad el sentido de la vida, o sea, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Y sí, o sea, ya cumplí con todo y ahora ¿qué más? ¿Qué tengo que hacer? No, es entendible y entiendo, digamos, la frustración de mucha gente. Sí, sentido para mí creo que podría ser igual a felicidad. Es buscar la felicidad a Mm, pesar de las circunstancias contrarias que puedas tener en determinado momento. Y fíjate, pues, o sea, porque por más de que haya riquezas o cosas así materiales, eh, hay un ausentismo de sentido, de felicidad, de no. Pues, o sea, el trabajo es algo muy individual. No sé hasta qué punto, digamos, bueno, no sé si Víctor Frankl después con su fórmula de, ¿cómo es que se llamaba? Lo que él desarrolló, la logoterapia. la logoterapia, donde pues busca como que darle el sentido a la gente. Es como que es una guía, no es una respuesta directa como que, mira, esta es la solución. No, la solución la tienes tú y tú tienes que trabajar en eso para poder llegar hasta allá. O sea, no es una pastillita que te la tomas y listo, ya me tomé la pastilla del sentido, ahorita va a tener sentido. Eso nunca va a pasar. Sí es Ujú. tener como que ese momento para con uno mismo de pensar, analizar, ok, ¿por qué me siento así como vacío? Como que por más de que tengo esto, no le hallo la razón y el motivo del por qué tengo que disfrutarlo, ser feliz. Entonces sí es buscar ese momento donde la plenitud surja de una manera natural, honesta, sincera ante lo que se está viviendo o ante lo que se está, lo que se tiene alrededor. Por eso es que vale la pena no recalcar que no necesariamente el sentido es éxito, no necesariamente el sentido es cosas materiales, no, es una plenitud de felicidad interna con uno mismo hacia lo que está haciendo
y hacia los demás, hacia lo que se pueda, o sea, cómo le puedo ayudar yo a las personas, cómo puedo colaborar, cómo puedo, no sé, sentirme útil para poder tener ese sentido de vida. Soy útil para algo, soy bueno para algo, pero no, Mm. no basado en riquezas ni cosas materiales, ¿no? Sí, yo creo que ahí es importante conectarnos con las preguntas más que con las respuestas. Y es Correcto. hacernos las preguntas. ¿Qué es la vida para mí? ¿Qué significa estar vivo? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Para qué estamos aquí los seres humanos? Y empezar a encontrarnos con cuáles son nuestras respuestas, las que ya existen ahí, pero también cuáles son las respuestas que quisiéramos y en las cuales quisiéramos vivir. Y entonces ahí viene otra pregunta que para mí también ayuda muchas veces y es, ¿quién eres cuando no estás con nadie alrededor? ¿Quién eres tú? ¿Quién es Andrés Novoa cuando no hay nadie alrededor? ¿Y cómo te sientes cuando estás contigo mismo? Porque si no eres capaz de sentirte bien contigo mismo, pues no vas a poder sentirte bien con nadie alrededor. Pero adicionalmente, si lo que tú haces en tu vida privada, nuevamente, cuando estás solo y nadie te está viendo, no es consistente con lo que haces de cara al público, quiere decir que estás jugando una doble vida. ¿Sí? Por eso es que cuando uno mira a personas que para mí son ejemplos, por ejemplo, grandes deportistas y atletas, ¿quiénes son ellos cuando nadie los está mirando? Son el que está en la cancha entrenando, dándole y dándole y dándole para cada vez hacerse mejor. Pero hacerse mejor no porque lo estén viendo, hacerse mejor porque eso es lo que él o ella quieren para sí mismo. ¿Se nos cortó o no? Casi. Ahí, Perdón, Andrés. Ya. ya. Entonces decía es, para que, ¿quién es el tipo de persona en quien yo me quiero convertir? ¿Quién soy yo cuando yo estoy solo conmigo mismo? ¿Y en quién me estoy convirtiendo? ¿Quién quiero ser yo de aquí a 10 años, a 20 años? Esas preguntas nos pueden ayudar a encontrar nuestro sentido, porque como hemos dicho, el sentido es personal, es único, es individual. Nadie te va a venir a decir, yo te puedo decir acá, es que lo que debería ser el sentido para ti es esto, y tú inmediatamente apagas acá y dices, lo quito, lo quito. ¿Sí? Sí. Pero, pero si tú te haces la pregunta, tú inmediatamente vas a decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero, yo quiero de verdad, de aquí a 20 años, decir que yo logré esto, que yo crecí en esto, que yo me convertí en este tipo de persona que es capaz de hacer esta contribución, que es capaz de lograr esto, que tiene este impacto en el mundo. Por ejemplo, la que sea tu respuesta. Habrá personas, si hay una persona que dice, no, para mí lo único que yo quiero al final de mi vida, y no solamente al final de mi vida, ¿quién quiero ser yo para las siguientes generaciones, por ejemplo? Esa es una pregunta que a mí me sirve, pero bueno, ahí me desvío un poquito. ¿Quién quieres tú ser? Y si para ti es ser el hombre más rico del mundo, y ese es tu sentido, pues ese es tu sentido. Fantástico. Tienes un Ah, no, sentido, claro. trabájale a tu sentido. Ahora, si tu sentido no es ese, entonces deja de hacer cosas que van en la dirección contraria a lo que sí realmente te importa, nuevamente vuelvo, a lo que realmente te importa cuidar. Ay, madre. Andrés, es que esta vaina es muy cortico el tiempo que le dan a uno y queda uno ahí como, quiero más y toda la cosa. Había alguien, Romy Sánchez, sí me di cuenta del mensaje que pedía entrar para interactuar también y que es profesional de este tema, de la salud mental. Pero bueno, lo que pasa es que es tan cortico el tiempo y el tema es tan amplio. No sé, Andrés, o sea, ¿qué dices? ¿Hacemos otro día una charla y integramos con gente? O... Feliz, feliz de que la hagamos. Sí, Claro que sí, a sí, mí sin me duda. parecería y chévere que pudiéramos, o sea, interactuar. Es que el problema siempre es que es cortico, digamos, bueno, si 5 minutos de más y toda la cosa,
pero creo que sí podríamos organizar. A mí esto me está gustando porque pues si la gente puede también interactuar y realmente pues, o sea, conectarnos, o sea, creo que podría ser mucho más enriquecedor también. Andrés, he visto varias preguntas que quieren saber quién eres tú y qué haces y a qué te dedicas, y si quieres pues para que te Vale, mira, presentes. mira, yo básicamente me dedico a trabajar con personas que quieren desafiar el status quo, que quieren cambiar de alguna manera el mundo, que quieren cambiar su mundo, que quieren cambiar el mundo de sus organizaciones, de sus equipos, de los sistemas de los que hacemos parte en el mundo. Y yo trabajo con esas personas como coach y como consultor y ofrezco diferentes programas, tanto abiertos al público para personas como también para organizaciones. Entonces, por ejemplo, eh, ahorita en el mes de mayo vamos a hacer algo que me gusta mucho, que tiene mucho que ver con el tema del sentido, que es hacer una caminata sobre fuego, sobre brasas. La vamos a hacer ahorita en el mes de junio, perdón, dije mayo, pero creo que es en el mes de junio realmente. Estamos pensando hacerla en el 11 de junio. Ya hacemos unos programas, por ejemplo, con unas colegas, hacemos unos programas, por ejemplo, para lo que nosotros llamamos agentes de transformación, personas que quieren ayudar a cambiar el juego de alguna manera. Y trabajo en algunos proyectos e iniciativas y en mi propia firma, haciendo coaching y haciendo consultoría, nuevamente, especialmente a personas que quieren traer su poder de actuar en el mundo para hacer una diferencia desde su contribución individual. Eh, entonces, nada, me pueden encontrar en Facebook, estoy Andrés Novoa, me pueden encontrar en Instagram, no me acuerdo cuál es mi usuario, pero creo que es Andrés R. Novoa, si no estoy mal, es mi usuario en Instagram. Me encuentran en Twitter como AR Novoa, me encuentran en LinkedIn como Andrés Novoa, Igual yo lo y voy a ahí poner pueden, ahí abajo en todos esos datos para que te puedan contactar, Andrés. súper, y ahí van a poder enterarse también de cuáles son el tipo de cosas en las que ando, el tipo de invitaciones que le hago a la gente y el tipo de programas también que ofrezco. Así que lo mío es esto, lo mío es cómo llevamos un mensaje de ilusión, de ambición, de entusiasmo por el futuro que podemos construir, porque quiero que podamos construir el, el mundo más hermoso que nuestros corazones saben que es posible. Yo estoy comprometido con eso. Y que todos tengamos una buena vida. Genial, genial, Andrés, muchas gracias. Muchas gracias y no sé, te invito a que hagamos en serio esa charla Cuenta interactuando con conmigo. gente. Sí, qué bueno, Sí, cuenta conmigo, de una. qué bueno. Bueno, Andrés, muchas gracias y quedó mucho entre el tintero, hombre, pero bueno, eso es lo bueno de eso. Me hubiera preocupado más bien si se hubiera acabado el tema Sí, yo 15 minutos. también. ¿Qué más hablamos? Yo también. Espero que esto No, haya sido muy relevante para las personas que nos escuchan, que se conectaron, las que lo van a ver quizás después en la grabación, etcétera. Y relevante no solamente desde el punto de vista como de interesante, sino relevante de que vean lo práctico que es esto y de cómo esto realmente hace la diferencia en nuestras vidas. Porque lo que estamos hablando hoy tiene que ver con la estructura de nosotros como seres humanos y la diferencia que hace para una persona que tiene sentido versus la persona que no tiene sentido. Son dos realidades muy distintas. Inventemos el sentido. excelente. Andrés, muchas gracias. Rafa, a ti, mil gracias. Un Un abrazo gusto. grande. Saludos Un a abrazo. todos. Ok, Chao. Nos hablamos. vemos. Chao.